Entro a Sion, al lugar de mi seguridad, a la roca donde firme estoy, a la roca donde fuerte soy. Entro a Sion, al lugar de mi seguridad, a la roca donde firme estoy, a la roca donde fuerte soy. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en tus promesas, creo en tus palabras, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en lo que dices, creo en lo que Jesucristo, Hijo de Dios, piedra preciosa, piedra angular, piedra probada, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Jesucristo, Hijo de Dios, piedra preciosa, piedra angular, piedra probada, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Dijo el Señor: he puesto un fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré. Dijo el Señor: he puesto un fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré. Dijo el Señor: he puesto fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré. Dijo el Señor: he puesto fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue,
Buenos días, bienvenidos un domingo más a esta transmisión online hoy, solamente a través de nuestro canal, de la plataforma de YouTube. Te damos la bienvenida y esperemos que este sea un tiempo especial delante del Señor, junto a Él, para poder oír su voz. Qué bueno es poder encontrarnos por este medio, qué bueno es poder tener este tiempo más allá de esta circunstancia momentánea que nos toca atravesar, por lo menos aquí en la ciudad de Olavarría, obviamente, y donde ya no nos otra vez nos vuelven a tener en casa, ¿sí? Y son buenos tiempos también para preguntarse por qué el Señor nos vuelve otra vez a posicionar, a hacer estar otra vez en nuestros hogares, ¿sí? Entonces, creo que este es un tiempo para poder aprovecharlo como familia. Y esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, intentaremos, ¿sí? O intentaré, mejor dicho, llevar hasta vos la palabra que el Señor en esta mañana nos ha traído. Así que antes de dar inicio a este tiempo, te voy a pedir que ahí en tu casa, donde estás, podemos tomarnos unos minutos para elevar una oración al Señor y poder entregar, ¿sí?, nuestras cargas, nuestras ansiedades, y preparar la tierra de nuestro corazón para poder recibir lo que el Padre quiere hablarnos hoy, ¿sí? Amado Señor, te damos gracias por este tiempo y gracias por la posibilidad que nos das de poder estar juntos, más allá de la distancia física. Sabemos que tu comunicación, tu palabra siempre es de espíritu a espíritu, y eso nos da la tranquilidad de saber, ¿sí?, de que vos seguís hablando, de que vos nos seguís ministrando, de que vos nos seguís trabajando. Señor, más allá de la imposibilidad de poder reunirnos físicamente, sabemos que nada impide que podamos acercarnos a vos, que podamos tener este tiempo y que mediante la tecnología podamos unirnos y podamos tener este tiempo, ¿sí?, apartado para ti. Te pido, Espíritu Santo, que en esta mañana sea la luz en cada uno de los hogares que está conectado a esta transmisión, sea la luz en medio nuestro para poder llevar tu palabra, llevar lo que vos nos dijiste a cada una de las personas que hoy está mirando este material. Y te pedimos que cualquier distracción, cualquier estructura, cualquier pensamiento que no provenga del cielo, en este tiempo sean callados, ¿sí?, y solamente podamos oír tu voz. Nos conectamos en esta mañana a la fuente correcta, nos conectamos a ti, Espíritu Santo, y queremos que vos nos bajes una revelación en este tiempo especial para cada uno de nosotros. Por eso te damos gracias una vez más, amado Señor. Gracias por este tiempo que nos das para poder estar juntos como cuerpo y como casa. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Y te decía recién que más allá de los impedimentos que podamos tener en lo físico para poder reunirnos, esto no deja a la iglesia, no deja a los hijos sin la posibilidad de poder estar conectados, sin la posibilidad de poder estar oyéndonos, compartiendo. Y este tiempo ha sido muy interesante. Todo este tiempo, ya desde el año pasado a lo que llevamos de este año, ha sido un tiempo importante, un tiempo interesante, donde el Señor nos ha hablado muchísimo. Como casa hemos visto que el Señor no ha cesado su obra, no ha cesado sus palabras, y en este tiempo, que es un tiempo, siempre decimos que los tiempos son especiales, obviamente porque son tiempos que son irrepetibles, entonces nosotros necesitamos aprovecharlos al máximo, ¿sí?, sabiendo aprovechar
viene el tiempo, ¿sí? Porque los días son malos, dice la palabra. Entonces, todas las posibilidades que el Señor nos va dando en este tiempo y nos va hablando y nos va revelando, ¿sí? Son para que tengan una aplicación. Y hemos escuchado un montón de instrucciones de parte del Señor antes de la Pascua, ¿sí? Y hemos transitado la Pascua y hoy nos encontramos saliendo de ella, y el Señor ha dado varias instrucciones, el Señor nos ha ido hablando, ha bajado diseños, ha mostrado diseños, y ahora llega el tiempo de la aplicación de todo esto, ¿sí? Y este mensaje que titulé ADN Obediencia nos lleva un poco a poder mirar y a poder encontrar lo que el Señor en este tiempo nos quiere ir diciendo y lo que el Señor espera de nosotros en este tiempo, ¿sí? Hay un ADN, cuando hablamos de ADN, es esa genética que tenemos del cielo, esa genética que tenemos del Padre, esa genética que tenemos del Hijo, que está en nosotros, pero que lamentablemente muchas veces no la vivimos, ¿sí? No la aplicamos, no la descubrimos, no la apropiamos, y eso nos lleva a tener ciertos problemas. Entonces creo que una de las palabras claves para este tiempo que nos toca transitar ahora es la palabra obediencia, ¿sí? El Señor ha hablado mucho, ha revelado mucho, y espera de parte nuestra que seamos obedientes a lo que Él nos ha dicho, ¿sí? Creo que nos sirve de mucho que el Señor nos hable y nos hable y nos hable, para que nosotros no podamos llevar nada a la práctica, es decir, solamente nos comportemos como oidores, ¿sí? Muy dispuestos, porque a todos nos gusta que el Señor nos hable, a todos nos gusta que el Señor nos revele sus propósitos, lo que Él quiere hacer, pero después todo esto lleva a la práctica. Por eso te decía recién que en este caminar que venimos con el Señor y al paso de la Pascua, y a raíz también de un montón de palabras que el Señor ha venido soltando sobre la casa, nos encuentra en esta coyuntura, donde ya no alcanza solamente con ser oidores atentos a lo que el Padre dice, sino también hacedores de esta fe, ¿sí? Y te digo que se nos presentan desafíos por delante. Es muy importante comprender que cada palabra soltada desde el cielo nos quiere posicionar en un nuevo nivel. Y aquí que se nos empiezan a presentar luchas internas, ¿sí? Porque todo cambio, ¿sí? Todo cambio que muchas veces producimos produce una crisis en nosotros. Cada vez que nosotros vamos a hacer algo para cambiar, hay una crisis. Cuando te hablo de una crisis es de un enfrentamiento, un choque entre dos fuerzas, ¿sí? Que intentan oponerse la una a la otra. Es decir, por un lado uno ve el desafío hacia adelante, ve lo que puede haber adelante, pero por el otro lado tiene esa idea de retracción de no poder encarar lo nuevo, porque siempre lo nuevo lleva un desafío que no es conocido, que no se sabe hacia dónde, cómo va a terminar, qué es las cosas que vamos a tener que dejar entre medio, ¿sí? Hay un dicho muy viejo, muy conocido, que a veces es mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿sí? Y esto verdaderamente es un enemigo de la fe, porque el Señor quiere ir haciendo cosas nuevas y nos va a ir llevando y nos va a ir moviendo, ¿sí? Vez tras vez nos va a ir corriendo para que nosotros avancemos en este camino, ¿sí? Las palabras pueden confrontarnos, ¿sí? Pero necesitamos accionar sobre ellas, es decir, pasar de oír a ponernos en marcha. Y esto, te decía recién, genera esa incomodidad, ¿sí? Somos muy afines a estar en ambientes de comodidad, de estructuras y de métodos, ¿sí? Ya sabemos cómo se hace, ya tenemos la quintita armada, entonces no queremos desarmar nada para entrar a lo nuevo que el Señor nos quiere decir. No queremos cambiar mucho lo que ya venimos haciendo, esto que me genera una cierta seguridad, una cierta tranquilidad, ¿sí?
y empezar a transformarlo y a cambiarlo. Muchas veces, por poner un ejemplo, un cambio de trabajo genera estas crisis, ¿sí? Uno lo ve como una posibilidad nueva, pero por el otro lado se va a encontrar que muchas veces el alma que busca esa seguridad va a querer frenarlo, decir, no emprendamos cosas nuevas porque esto hasta acá estaba bien, ¿sí? Y para qué complicarnos la vida con algo nuevo. Pero Dios quiere y nos insta constantemente a que nosotros nos movamos y a no asentarnos en un solo lugar. Hay un pasaje que está en Deuteronomio, capítulo 1, versículo 6, donde el Señor le habla a su pueblo, ¿sí? Su pueblo había salido de Egipto y se encuentra en el monte Horeb, y el Señor les dice esto, ¿sí? Deuteronomio capítulo 1, versículo 6, el Señor nuestro Dios nos dijo esto en Horeb: ustedes han estado ya mucho tiempo en este monte, ¿sí? Y pareciera que a veces son esas palabras que el Señor también nos dice, y nos dice, ustedes han estado mucho tiempo ya, ¿sí? en la misma forma, en el mismo lugar, en la misma posición. Y el Señor nos quiere llevar a cambiar, ¿sí? Tenemos, al igual que el pueblo de Israel, esta dinámica, pero el Señor nos exhorta a seguir, ¿sí? Es decir, no quiere que nos relajemos demasiado en un solo lugar, no quiere que nos quedemos fijos, ¿sí? Quiere que empecemos a movernos. Quiero que entiendas que lo que te estoy diciendo no te estoy hablando, ahora salí y andate de la ciudad, salvo que el Señor te lo diga. Nosotros esa palabra nos dijo y nos tuvimos que mover, pero quiero que me entiendas que el Señor nos está hablando de que nosotros nos debemos mover de ciertas posiciones de comodidad en las cuales nos encontramos, ya sea en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida ministerial. Él nos insta a que nosotros tenemos que seguir siempre en un constante avance y moviéndonos, ¿sí? Hay mucho camino por delante, ¿sí? Hay mucho por aprender, hay mucho por cambiar y hay mucho por conquistar delante nuestro. Nunca nada nuevo va a ser conquistado si nos posicionamos en un solo lugar, ¿sí? El pueblo de Israel debía conquistar la tierra prometida. Sin embargo, toda una generación queda y muere en el desierto porque no se quiere mover, no quiere aceptar el desafío, no quiere ser obediente a la voz que el Señor soltó, a la voz que el Señor dijo. Y esto de oír su voz es muy importante, el saber oír lo que el Señor nos está diciendo y qué es lo que Él nos está pidiendo que nosotros hagamos, tiene un valor muy importante en cada uno de nosotros. Por eso te pido que me acompañes a Juan, capítulo 10, verso 27, ¿sí? En la Biblia de las Américas está diciendo, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sí? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El oír su voz nos lleva a la acción. La palabra dice, oyen mi voz y me siguen, ¿sí? Es decir, que hay una acción al oír la voz del Señor. No nos puede encontrar parados. El oír la voz del Señor no es algo para quedarse quieto, ¿sí? Dice que Él es el buen pastor, ¿sí? Que Él va a buscar a sus ovejas oyen su voz y sus ovejas lo siguen, ¿sí? Parece algo muy conocido, muy trivial, pero es muy importante, ¿sí? Porque cada palabra que la Biblia aclara, ¿sí? Es porque tiene un significado, ¿sí? Tiene una importancia. Oír su voz nos tiene que llevar siempre a la acción, ¿sí? La acción no solamente se trata de movimientos en cosas naturales, se trata de movimientos muchas veces en los patrones de pensamiento, en las ideas que nosotros tenemos, en esos sentimientos que nosotros tenemos de permanecer siempre en un lugar de comodidad, ¿sí?
Entonces vamos a ver más adelante que el poder seguir al Señor cada vez que oímos su palabra nos abre un abanico muy grande y muy interesante de cosas que Él hace con nosotros. Por eso creo que uno de los rasgos más importantes de la obediencia es no solamente el del oír su voz, sino el de poder accionar cada vez que Él nos habla. Entonces, esta acción de parte del Señor tiene de parte nuestra una reacción que es el movimiento. Pensamos muchas veces que el cielo está quieto, pensamos que el Señor no hace más nada, ¿sí? Creemos que solamente la acción ocurre en la tierra y que tenemos un Dios que es pasivo, que está solamente sentado en su trono, ¿sí? Y que nada está pasando, ¿sí? Muchas veces nos hemos quedado con esta idea, o nos ha pasado muchas veces esto de, no sé si se acuerdan el pasaje de Marta y María. Marta, muy preocupada con los quehaceres de la casa, y María es la que se sienta a oír al Señor. Y siempre dijimos, no, bueno, Marta es la que anda, y María es la que eligió la buena parte. Entonces es interesante sentarse a escuchar al Señor, ¿sí? Como lo hizo María. Está bien, ¿sí? Está bueno escuchar al Señor, está bueno no entrar en un activismo, ¿sí? Porque a veces cuando entramos en ese activismo nos olvidamos de la otra parte, que es la de escuchar su voz. Si nosotros no escuchamos su voz, tampoco sabemos para dónde vamos. Pero tampoco nos puede pasar, la Biblia no lo aclara, y ese pasaje no sirve para que yo pueda excusarme, ¿sí? Para decir de que no hay una acción después de una palabra de parte del Señor. Ahora bien, las ovejas salen porque oyen su voz, pero no van para cualquier lado, ¿sí? Dice que oyen su voz y lo siguen. Y esto también es muy importante, ¿sí? Aunque parezca que esto es muy obvio, ¿sí? Es muy interesante que al oír su voz no nos movamos para el lado que a nosotros nos parece, sino que nosotros debemos seguirlo a Él, ¿sí? Esto no es que nosotros nos manejamos, salimos, ¿sí? Tenemos que seguir esa voz. Y seguir esa voz no es más que definir lo que es la obediencia. Es decir, Él nos llama, Él nos habla, ¿sí? Nosotros lo seguimos a Él, miramos lo que Él va haciendo, vamos detrás de Él, ¿sí? Si uno se hace una idea a un pastor, el pastor nunca va detrás de las ovejas, el pastor siempre va delante de las ovejas, marcando cómo es el camino. Entonces, nosotros lo seguimos a Él, no es que Él nos sigue a nosotros. Muchas veces entramos en esta dinámica en donde el Señor nos habló, nosotros interpretamos lo que a nosotros nos parece y nos manejamos para el lado que yo creo que es el correcto. Y que el Señor me siga, ¿sí? Y no solamente que el Señor me siga, sino que el Señor bendiga todas las cosas que a mí se me ocurrieron hacer. Y ahí es donde la situación falla, ¿sí? Porque muchas veces el Señor, por su gracia y por amor de su nombre, ¿sí? Va a bendecir muchas de las cosas que nosotros hagamos, pero no quiere decir que las cosas que nosotros hacemos están en el centro de su voluntad y es el propósito para el cual Él nos llamó. Entonces debemos tener mucho cuidado de que nuestra visión no lo pierda de vista a Él, ¿sí? Si Él se queda a la espalda mía, ¿sí? Yo ya no lo estoy viendo. Entonces siempre debo ir yo detrás del Señor, nunca adelante, ¿sí? No puedo ser, porque ya cuando soy una oveja que camina delante del pastor, directamente me puedo perder, porque si el pastor fue para otro lado, yo venía mirando para adelante y salí para cualquier lado. Te decía que seguir esa voz no es más que una palabra, que la palabra obediencia. Acompáñame a Mateo capítulo 7, versículo 24. ¿Sí? Es el Señor hablando en esta mañana y nos dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, dice Jesús, y que dice, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Sí? Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Nuevamente, oye las palabras y las pone en práctica, ¿sí? Como resultado de esto da
que sos una persona sabia, ¿sí? Todos los que escuchamos la voz del Señor y las ponemos en práctica, ¿sí? Nos posiciona como personas sabias. Los versículos siguientes ponen el opuesto, ¿sí? Dice que aquel que oyó las palabras y no las puso en práctica, lo compara con un hombre insensato, ¿sí? Que los dos sufren la misma condición, ¿sí? Los dos sufren la tempestad, los dos sufren la lluvia, sufren de la tormenta, y una de las casas queda en pie porque es fundada sobre la roca, es decir, toda palabra que el Señor soltó y que yo la pongo en práctica, estoy edificando sobre la roca firme que es Cristo, y toda palabra que salió de Él, pero que yo no puse en práctica y que no oí esas palabras, soy un hombre insensato que edifica sobre la arena. ¿Sí? La palabra insensatez es la palabra moros, que significa aburrido, necio o ignorante. Te armo un párrafo aparte, acá, y hoy en día vemos que jóvenes y no tan jóvenes hablan de que están aburridos, ¿sí? Y esto nos llevaría a preguntar que probablemente estemos escuchando las palabras del Señor, pero no las estemos poniendo en práctica. Es decir, el Señor nos habla, el Señor está hablando, pero nosotros con todas esas palabras no hacemos absolutamente nada, sino que las dejamos, ¿sí? Las terminamos dejando caer, ¿sí? Cada palabra que el Señor me habla, si yo no acciono sobre ella, ¿sí? Si no la medito y no veo dónde es aplicable en mi vida, esa palabra yo la termino dejando caer y termina perdiéndose. Es decir, yo termino perdiendo una posibilidad en donde el Señor quiere seguir edificando sobre mi vida, ¿sí? Entonces, después cuando vienen las tormentas, ¿sí? Cuando vienen los problemas, el Señor ya me había dado una palabra, pero como yo la desestimé, ahora me encuentro metido en un inconveniente del cual me es difícil salir, me es complicado, me encuentro que empiezo a atravesar una crisis, ¿sí? Porque mi edificación, lo que yo creía que estaba haciendo correcto, se lo acaba de llevar el agua. Cierro paréntesis. Son los hijos los que pueden oír la voz de Dios, ¿sí? Son los hijos aquellos que pueden oír la voz de Dios. Si estás mirando este material, ¿sí? Si estás mirando este mensaje hoy, domingo a la mañana, podría decirte que vos sos hijo, o podría yo, Pablo, podría interpretar de que vos sos hijo, porque ninguna persona que no sea hija se va a quedar, hija o hijo, se va a quedar frente al televisor escuchando una palabra que viene de parte del Señor, ¿sí? Son aquellos que se sientan y escuchan, ¿sí? Y están atentos a lo que el Padre está diciendo. Entonces, te decía que si estás mirando este material, podemos decir que sos tanto un hijo como una hija del Señor, ¿sí? Más allá de la capacidad de reconocer con claridad cuando Dios nos está hablando, ¿sí? Y esto es un gran tema, y me voy a tomar un par de minutos solamente para poder hablarlo, que es el escuchar la voz del Señor, ¿sí? Muchas veces uno escucha a la gente y dice, lo que pasa con los pastores, lo que pasa, pastor, es que usted sabe escuchar bien la voz del Señor, ¿sí? Porque el Señor a usted le habla, y el Señor le habla a todos los hijos, ¿sí? Dice Hebreos que el Señor ha hablado mediante los profetas y ahora habla por medio del Hijo, es decir, que el Señor no deja de hablar, y esto lo puedes buscar, hay algunas palabras que el Señor ha ido soltando desde esta casa, en donde podés entender de que el Señor habla, ¿sí? El Señor habla y el Señor sigue hablando. El problema muchas veces lo tenemos nosotros, que nos estamos entrenando, ¿sí? En poder escuchar con mayor claridad la voz del Señor, ¿sí? Esto no es que yo conozco al Señor hoy y mañana nazco de nuevo y mañana ya reconozco la voz del Señor. Tengo a mi hijo más chiquito, tiene 1 año, ¿sí? Y él, muchas veces yo le hablo y ni me mira, pero a medida de que ha ido avanzando, ¿sí? Yo ya le hablo y él
está más atento a las palabras que yo le digo, más allá de que las pueda entender o no, ¿sí? Uno se podría dar cuenta de que él tiene 1 año, entonces no puedo pretender que él comprenda lo mismo que sus hermanos, que son más grandes, cuando su papá le está dando una indicación. Con nosotros pasa algo exactamente igual. El Señor nos habla, ¿sí? Y muchas veces cuando somos niños nos cuesta, ¿sí? Entender lo que el Señor nos está diciendo, se nos mezclan con voces nuestras. Y aún así esto es todo un proceso y toda una transición que nosotros vamos haciendo y vamos creciendo hasta hacernos más sabios a la hora de poder escuchar con claridad lo que el Señor nos está diciendo, ¿sí? Uno podría decir, bueno, pero ¿cómo habla el Señor? Bueno, yo acá anoté 3 o 4 formas que son las más conocidas, podría haber alguna otra, ¿sí? Pero una de ellas es la palabra que habla directamente a nuestro espíritu, ¿sí? Es esa voz interior que sabemos que es el Señor hablándonos, ¿sí? Esa muchas veces es la difícil de comprender, porque hay veces que se nos mezclan con sentimientos nuestros, con deseos nuestros, ¿sí? Es donde empezamos a tergiversar las cosas. Pero hay una voz en el interior que a medida que uno entra en mayor intimidad con el Señor, esa voz se hace mucho más fuerte y uno escucha lo que el Señor le está diciendo, porque el Señor va trabajando con nuestros corazones, va sacando ciertas cosas, entonces ya después podemos empezar a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo por mirarlo a Él directamente. Entonces el Señor habla a nuestro interior y nosotros sabemos que es el Señor el que nos está hablando. Otra forma de hablarlo es por medio de su palabra, ¿sí? Algo muy conocido, pero obviamente que para que nos hable por su palabra debemos leer su palabra, si no es difícil que Él nos pueda hablar por medio de la Biblia. Por personas, ¿sí? Esto en el comienzo creo que es una de las mayores formas que tenemos de entender lo que el Señor nos está diciendo, es decir, que en los comienzos nosotros siempre necesitamos hasta el día de hoy, de personas, ¿sí? En autoridad, de personas que uno sabe que es el Señor hablando por medio de ellos, que son las que nos van a edificar, las que nos van a marcar el camino y cómo ir transitando por este caminar en el Señor y entrenándonos para que nosotros podamos conocer cuando el Señor nos habla. Esta es una casa que quiere en el Señor que cada uno de los hijos pueda escuchar al Señor, ¿sí? No queremos hacer acá a nadie dependiente de que todas las respuestas se las tengan que dar los pastores, ¿sí? O tu líder o quien sea tenga que darle todas las respuestas. En el primer tiempo está bien, pero la idea, ¿sí? O lo que el Señor quiere es ir enseñándonos a poder escuchar su voz. La cuarta punto que puse para poder escuchar al Señor muchas veces son por las circunstancias, ¿sí? Ciertas cosas que nos van pasando en nuestro caminar que entendemos que es el Señor hablándonos, ¿sí? Y diciéndonos. Muchas veces esta voz que se suelta se nos hace difícil de entender y no todo el mundo la entiende, ¿sí? Cuando yo le digo, bueno, el Señor me habló, ¿sí? Estando hablando en un ambiente donde son todos hijos, esto es muy entendible, ¿sí? Si yo te digo, no, el Señor me dijo, ¿sí? Vos me vas a lograr entender lo que yo te estoy diciendo. Es decir, el Señor, por alguna de estas formas que yo te marqué recién, el Señor me estuvo hablando. Ahora, cuando yo hablo a gente afuera, si yo le digo, no, el Señor me dijo, medio como que hace ruido. Pero miremos este pasaje en Juan capítulo 12, del verso 28 al verso 30. ¿Sí? Dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces, está hablando Jesús acá, entonces vino una voz del cielo y le dijo, y le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Por eso la multitud que estaba allí y la oyó, ¿sí? Decía que había sido un trueno, otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. ¿Sí? Vemos que tenemos un público
que ante el mismo suceso escucha cosas totalmente diferentes, ¿sí? Escuchan algunos un trueno y otros escuchan la voz de un ángel. Si vamos a Hechos capítulo 9, creo que es, en la conversión de Pablo, la Biblia aclara algo similar a esto. Dice que Pablo cae en tierra, ¿sí? Hay una voz que le habla, que es el Señor Jesús, pero las personas que lo acompañaban a Pablo dicen que ven un resplandor, pero que no escuchan nada, ¿sí? Entonces, quiero que me entiendas que acá mucho de lo que estamos hablando se vive en el Espíritu y se vive en la fe, ¿sí? Yo entiendo que es el Señor el que me está hablando, es decir, primero porque entiendo que soy hijo, y una vez que entiendo que yo soy hijo, ¿sí? Cosa que no es muy sencilla de comprender y que a veces nos lleva muchísimo tiempo, ¿sí? El aceptar esa paternidad, el aceptar ese espíritu de adopción, ¿sí? Que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, empieza todo un trabajo también de fe, de creer lo que el Señor me está diciendo que yo debo hacer, ¿sí? De eso se trata. Por eso es interesante que las cosas de fe y las cosas del Espíritu se hablan entre gente que verdaderamente oye al Espíritu. Para los demás esto termina siendo una locura, ¿sí? Cualquiera que esté mirando este material, que no es hijo, que no lo entiende en el Espíritu, todo lo que yo le pueda estar diciendo en este momento parece una locura. Que Dios habla, ¿cómo habla? ¿De qué manera habla? ¿Sí? Un montón de cuestionamientos y de pensamientos que se levantan, ¿sí? Pero si Dios habla, ¿de qué manera habla? ¿Cómo lo hace? ¿Qué Él se presenta? Bueno, es en este momento donde entra la fe, ¿sí? Yo sé que Dios habla, sé que Dios habla. Entonces, no necesito que nadie me venga a mostrar, ni que nada en lo natural aparezca para entender de que Dios habla. Dios habla y punto, y se termina ahí. Y yo ya sé cómo Dios habla, no necesito dar demasiadas explicaciones de cómo suceden las cosas. Solamente oigo, obedezco y camino en lo que el Señor está diciendo. Por eso te decía, en este caso vemos que la multitud no logra discernir quién habla, las opiniones son diferentes. Los más espirituales, podríamos decir, ¿sí? Entre comillas, logran oír la voz de un ángel, pero los que le pertenecemos tenemos la facultad de oír, porque Él llama a las que son suyas. ¿Te acordás Juan 10:27 que leíamos recién? ¿Sí? Él es el pastor, Él oyen su voz y le siguen. Pero entonces, la gran pregunta que tendríamos los hijos es, ¿por qué si oímos su voz y verdaderamente sabemos que es Él hablándonos, no accionamos en nada? ¿Sí? Creo que es la pregunta del millón hoy. ¿Cómo si nosotros sabemos de que Dios nos está hablando, no podemos poner en acción ninguna de esas palabras? ¿Sí? Terminan siendo palabras que caen. Yo a veces pienso y digo, conozco al Señor hace más de 20 años, 25, ¿sí? Más o menos. Imagínate, en estos 25 años he oído palabras del Señor, que sé que el Señor ha hablado, ¿sí? Muchísimo, y muchas de esas han terminado cayendo. Yo no sé si te ha pasado, y a mí me ha pasado muchas veces, escuchar palabras o una palabra cargada de revelación que muestra diseños del cielo para nuestra vida y parece que quedamos estancados en el mismo lugar, ¿sí? He hablado de haber escuchado materiales impresionantes, decir, no, verdaderamente el Señor me habló, o en una reunión un domingo, o un miércoles, o cuando fuese, ¿sí? O en un grupo pequeño, el Señor me habló, el Señor me dijo tal cosa, sentí la voz del Señor. Y la gran pregunta es, ¿y qué pasó que no podés llevar a la práctica nada de eso que el Señor te habló? Y esas palabras parece que caen por tierra. ¿Por qué no producen el resultado que deberían producir en nosotros? Entonces, ¿por qué, si sabemos que el Señor nos ha hablado, por qué seguimos muchas veces dando vueltas en círculo como si pareciéramos el pueblo de Israel en el desierto? ¿Sí? Porque el pueblo de Israel había escuchado lo que el Señor había dicho, ¿sí? Sin embargo, se había encontrado en ese lugar. Y esto me lleva
a algo que el otro día el pastor repetía de manera enfática y lo hablamos 3 o 4 veces, ¿sí? ¿Por qué viendo no ven y escuchando no escuchan? ¿Sí? Pareciera que el Señor nos habla, el Señor se muestra, el Señor se revela, el Señor nos dice y el Señor nos vuelve a hablar y el Señor nos vuelve otra vez a amonestar y el Señor nos vuelve otra vez a decir las cosas y pareciera que viendo lo que el Señor está haciendo, nosotros no vemos nada y escuchando lo que el Señor está diciendo, hacemos así con la cabeza, pero no entendimos nada, ¿sí? O por lo menos no podemos llevar adelante nada. Hay una palabra que el Señor después de este tiempo de Pascua, ¿sí? Donde creo que Él ha ido hablando, hay una palabra que hablaba a mi espíritu y esta se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 15, que dice lo siguiente: en cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sí? Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Para hacértelo más completo, ¿sí? Te quiero leer el pasaje completo donde se encuentra esto. Esto es Hebreos capítulo 7, versículo 18. No te va a aparecer en tu pantalla, ¿sí? Así que me vas a escuchar a mí leyéndotelo. Pero quiero que me acompañes a esta palabra porque es muy interesante lo que vamos a sacar de acá. El verso 7 dice lo siguiente, te lo voy a leer de la Biblia textual, en la 4ª edición. El verso 7 dice lo siguiente: por lo cual, así como dice el Espíritu Santo, hoy si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres poniendo a prueba, aunque vieron mis obras 40 años, por lo cual estuve airado con toda aquella generación, y dije, siempre se extravían en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad pues, hermanos, no sea que acaso haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad que os aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, porque hemos llegado a ser partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin el fundamento. En tanto se dice, hoy, cuando escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión. Porque, ¿quiénes después de haber oído se rebelaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo airado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar por causa de la incredulidad. ¿Sí? La dureza de nuestro corazón es nuestro primer obstáculo, ¿sí? Cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos dice algo, es nuestro corazón duro el que oye esa palabra pero no obedece. Y la gran pregunta aquí sería entonces, ¿por qué endurecemos el corazón? La respuesta es sencilla, porque no le creemos. Porque no le creemos, sencillamente no creemos lo que Dios nos está diciendo. Esto parece que fuera algo raro o extraño, porque te estaba diciendo recién que uno oye al Señor por medio de la fe, ¿sí? Uno sabe que es el Señor el que le está hablando. Entonces, pareciera raro que
cuando esa palabra es soltada sobre nosotros, nosotros no creamos lo que el Señor nos está diciendo. ¿Sí? Cuando el Señor nos dice, por ponértelo a este caso, porque por ahí es uno de los más clásicos, cuando el Señor nos dice, bueno, yo soy tu proveedor y a vos no te va a faltar nada, muchas veces nosotros terminamos accionando y haciendo otras cosas porque en realidad no creemos que el Señor nos vaya a sostener. Y esto parece duro, pero es una realidad. Si cada uno de nosotros nos examináramos dentro nuestro, muchas veces, ¿por qué tenemos ciertas crisis que tenemos? En realidad muchas de esas son por falta de fe. Decimos que sí le creemos, ¿sí? Pero en realidad no le creemos. Porque es sencillo, ¿sí?, escuchar la palabra, pero es por ahí un poco más difícil el poder ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque en ponerla en práctica trata de que yo calle el resto de las voces que te hablaba hoy, que son las de seguridad, que son las de comodidad, las que me quieren retener, las que me quieren frenar, por poder escuchar y hacer aquello que el Señor me está diciendo. Entonces, nos cuesta mucho entrar en el reposo del Señor, pero hay que hacerlo. Entonces, el Señor nos está diciendo, si oís hoy mi voz, no endurezca mi corazón. No endurezcas tu corazón, perdón. Entonces, uno de los principales, te decía recién, problemas es que nuestro corazón se pone duro. Es decir, el Señor suelta la palabra y nosotros nos endurecemos. En realidad esa dureza de corazón es esta falta de fe. ¿Sí? Y esta falta de fe de accionar sobre aquello que el Señor nos está hablando que nosotros debemos hacer. Muchos podemos decir, yo tengo una palabra de parte de Dios. Eso es real, ¿sí? Muchos de nosotros, te diría que todos, tenemos una palabra que viene de parte del Señor, donde el Señor nos ha dado alguna promesa, nos ha hablado de algo que el Señor va a hacer en nuestra vida, nos ha hablado de algo ministerial, nos ha hablado de algo personal, donde el Señor nos quiere posicionar, donde el Señor nos quiere llevar. Todos tenemos una palabra que viene de parte del Señor. La gran pregunta es, ¿y qué estamos haciendo con ella? ¿Oímos esa palabra y la dejamos guardada? ¿O oímos esa palabra y vamos caminando en pos, ¿sí?, del Señor que nos va guiando para llegar a destino? ¿Sí? Acá puede pasar que a veces oímos la palabra y queremos salir haciendo lo que a nosotros nos parece. Error. ¿Sí? Error. ¿Sí? Una de las cosas que se han hablado durante esta Pascua ha sido de empezar a darle la participación que merece el Espíritu Santo. ¿Sí? Él es el que nos guía a toda verdad. Entonces, la realidad es que yo necesito ser guiado por Él, no guiarme por mi experiencia, guiarme por lo que yo creo, por mis deseos, por mi sabiduría. No se trata de eso, se trata de ser guiado por lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Entonces, tenemos una palabra de Dios, pero ¿qué estamos haciendo con ella? ¿Sí? ¿Estamos alineados a la misma? ¿O pensamos que un día, ¿sí?, por arte de magia, todo va a ocurrir? Entonces el Señor te dio una palabra, te dio un propósito, te dio un ministerio, sin embargo, yo estoy esperando y no, bueno, el día que me llamen, entonces yo voy a ir. Pero yo, ¿qué estoy procurando? Yo me estoy preparando, yo estoy caminando en pos de lo que el Señor me está diciendo, porque si no, empiezo a trazar los tiempos y cuando llego, ¿sí?, el Señor me necesita, yo estoy a medio cocinar, ¿sí?, estoy medio crudo. Entonces no me puede pasar eso. Yo necesito ir caminando en pos de eso. ¿Sí? Yo tengo una palabra del año 96 que el Señor me dio, ¿sí?, la cual atesoro en mi corazón y muchas veces vuelvo otra vez a meditarla, vuelvo otra vez a mirarla, vuelvo otra vez a oírla, porque necesito saber si estoy caminando en pos de esa palabra. ¿Sí? Era una palabra general, era una palabra a largo tiempo. Yo en el año 96 recién había conocido al Señor, ¿sí? Pero el Señor me vino a hablar en un tiempo muy especial y esa palabra quedó grabada en mí. Yo necesito ir caminando y necesito revisarla. Obviamente el Señor a través de todo este camino que te venía diciendo ha ido soltando un montón de palabras más, las cuales necesito muchas veces volver para ver si estoy caminando en ellas. ¿Sí? Si estoy siguiendo al Señor en lo que el Señor me está diciendo, si he procurado ponerlas en práctica,
¿sí? Si he caminado en pos de ellas y no las he dejado ahí como palabras que fueron buenas pero cayeron y ya no las vamos a vivir. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Somos muy amantes, no sé por qué, de lo mágico, de que todas las cosas ocurren del hoy para mañana. Es decir, yo escuché la voz, bueno, y ahora me siento a esperar porque va a ser el Señor el que va a hacer todas las cosas. Sí, el Señor va a hacer su parte, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. Hay una tarea que nos corresponde a nosotros. Por eso, si has venido viendo las series de los días miércoles, están tratando con esa parte que muchas veces es la que nos frena a nosotros. ¿Sí? Uno fue corazón que arde, el otro limpieza mental, ahora están hablando de la conquista del alma. ¿Sí? Entonces, el Señor nos está dando herramientas, nos está equipando para que este camino nosotros lo podamos llevar a cabo y nosotros mismos no seamos estorbo, ¿sí?, a las palabras que el Señor ha soltado. Porque déjame decirte que no es el enemigo el que te estorba el camino, sos vos mismo muchas veces, y soy yo mismo el que estorbo el camino en mis pensamientos, en mis deseos, ¿sí?, en mis acciones, en mis palabras, en no medir las cosas, en aquellas cosas que todavía siguen haciendo ruido, ¿sí?, dentro nuestro y que el Señor las quiere transformar. Y obviamente nos está dotando de un montón de herramientas para poder llevarlas a cabo, ¿sí? El asunto es que muchas veces nosotros dejamos caer por tierra todas estas cosas que el Señor nos está hablando. Por eso te desafío, ¿sí?, a que no te pierdas estos materiales, a que no te apartes de los grupos pequeños, ¿sí? Ya sabemos que la congregación se mueve de esta manera, son herramientas que el Señor nos está dando. No las subestimemos diciendo, no, el Señor, no hay nada que me pueda decir o ¿qué me van a enseñar a mí? Bueno, para arrancar, ¿sí?, todos somos enseñables, ¿sí? Cuando yo considero que no soy enseñable, tengo un problema ya de orgullo, ¿sí?, y de altivez, ¿sí? Ya el Señor empieza a resistirme a mí. Entonces, seamos dóciles a poder escuchar lo que el Señor nos está diciendo. Me llama mucho la atención en este pasaje de Hebreos, ¿sí?, la frase dice el Espíritu Santo. La verdad es que no recuerdo muchos pasajes donde se hable con tal claridad, ¿sí? El mismo Espíritu Santo, el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos, nos está hablando, ¿sí?, para que no seamos duros de corazón. No recuerdo muchos pasajes donde textualmente diga, dice el Espíritu Santo esto. Y hoy el Espíritu Santo nos está diciendo esto a cada uno de nosotros. Si oíste la voz, si oíste lo que yo estoy diciendo, no endurezcas tu corazón. No pongamos duro el corazón. Hemos oído su voz en estos tiempos, antes de Pascua, en Pascua y después de Pascua. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con todas estas revelaciones que el Señor nos ha hablado? ¿Qué vamos a hacer con todos estos diseños que el Señor ha soltado? ¿Qué los vamos a hacer? ¿Los vamos a dejar más tiempo ahí o verdaderamente vamos a transitar lo que el Señor nos está diciendo? Porque hay una dinámica que ocurre que si nosotros seguimos endureciendo el corazón en contra del Señor, si no nos quebrantamos, si no nos alineamos, nuestra vida a los diseños y a los propósitos de Él, pasamos a otra fase, que es la fase de rebeldía. ¿Sí? Es la fase de rebeldía. Acompáñame a Jeremías, capítulo 2, versículo 19. Dice esto: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Cuando yo empiezo a acumular, ¿sí?, empiezo a endurecer mi corazón, me empiezo a poner rebelde, ¿sí? Una de las
marcas que esto termina dejando en la rebeldía es que por lo general los rebeldes buscan adeptos que piensen en la misma dirección. Te pongo un ejemplo. El Señor habla algo directamente a la casa y dice, bueno, la casa va a ser, no sé, esto, X, ¿sí? Y a mí no me parece. ¿Cómo detecto? Primero hay un endurecimiento en mi corazón porque el Señor está hablando, pero yo me estoy poniendo duro a las palabras que el Señor dice. Lo segundo que termina mostrando si este endurecimiento del corazón me lleva a una fase de rebeldía es que yo empiezo a buscar a otras personas para preguntarle a ver qué es lo que van a hacer con esta palabra que el Señor soltó para la casa. ¿Se entiende? ¿Sí? Para eso, si no, vamos a, creo que es Segunda de Reyes, capítulo 15, donde se habla sobre la rebelión de Absalón, ¿sí? Absalón, hijo de David. Y vamos a ver todo el caminito que hace Absalón, ¿sí? Para montar toda esta rebeldía contra su padre el rey. Entonces, esto nos empieza a llevar a un camino del cual, si en algún momento lo has empezado a transitar, te digo que es tiempo de volver. ¿Por qué? Porque como dice Jeremías 2:19, tus rebeldías te condenan. ¿Sí? Ahora, también entendemos, como dice Romanos 8, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estos son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces quiere decir que si hay condenación, si yo estoy condenado dentro de mi vida a causa de mis rebeliones, es porque me estoy manejando conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Entonces, entendamos acá que el Espíritu, como está unido al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está dando testimonio a nosotros, sabemos cuál es el camino que debemos seguir. Sin embargo, parece que hay partes, ¿sí? No quiero yo a una persona separarla en partes, pero verdaderamente, porque somos una sola cosa, pero debería entender que parte del alma no quiere acceder a esto, es decir, el filtro del alma es el que quiere impedir que nosotros sigamos lo que el Espíritu nos está hablando. Entonces te decía que la rebeldía, por lo general, alguien rebelde empieza a buscar adeptos, ¿sí? Y empieza a hacer ciertas preguntas a personas dentro de la misma congregación o del mismo grupo, ¿sí? Para encontrar dónde conseguir algún adepto más y levantar en el fondo una nueva visión, es decir, infundir dos visiones. Esto es lo que quiere terminar haciendo la rebeldía dentro de una casa, y es algo que el Señor no lo va a tolerar, ¿sí? Entonces debemos volver hacia atrás. Somos sus ovejas, oímos su voz, Él nos conoce. ¿Lo seguimos o no? ¿Sí? Porque oímos su voz, pero es importante esto, Él conoce a sus hijos. Él te conoce a vos, me conoce a mí. Espera de nosotros obediencia. Espera de nosotros que cumplamos esas palabras que Él nos ha ido diciendo. Si no lo seguimos, ¿sí? Nos transformamos en ovejas descarriadas, ¿sí? En esas ovejas que quieren ir para el lado que le parece. Si el rebaño va para allá, yo voy para el otro lado. ¿Sí? Si el pastor nos va guiando hacia aquel lado, yo quiero ir hacia el otro lado. ¿Sí? Nos terminamos transformando en esas ovejas descarriadas que no quieren sujetarse a nada, sino que quieren hacer lo que les parece. Pero la verdad que quiero decirte y quiero desafiarte, que si le seguimos, Él nos guía. ¿Y a dónde nos guía? ¿Sí? Porque este es el beneficio de poder seguir al pastor. Este es el beneficio de poder seguir a Jesús. Y quiero que me acompañes al Salmo 23. Salmo conocidísimo, ¿sí? Salmo conocidísimo. Es un salmo de David, el Salmo 23. Y quiero que ahí en tu casa donde estás, te va a aparecer en pantalla el Salmo 23. Y quiero que lo repitas conmigo, pero que no lo repitas solamente
en un formato automático, de decir, bueno, lo repito y ya está, ¿sí? Para dejarlo contento a Pablo que está ahí hablándome, sino que quiero que tomes conciencia de lo que es seguirlo al Señor, ¿sí? Es seguir al pastor, es seguir a Él, que es el que guía nuestro camino. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, es decir, Él renueva las fuerzas de mi alma. Me guía por senderos de justicia, por senderos de rectitud, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, ¿sí? Por el valle de densa oscuridad, no temeré mal, no temeré ningún daño alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento, me consuelan. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Me gusta mucho el versículo 6 en el final, porque la palabra moraré podría ser reemplazada, ¿sí?, en el original por la palabra volveré. Y es volver a casa, a la casa del Señor, para siempre. Entonces es tiempo para preguntarnos, ¿te falta algo? ¿En tu vida hoy te falta algo? Si estás siendo guiado por el Señor, déjame decirte que el Señor dice que Él es mi pastor y que nada me falta. La Reina Valera, la versión Reina Valera dice nada me faltará, es decir, en tiempo futuro, pero el original dice que nada me falta. Nada me falta. Él es mi pastor, nada me falta. Estoy convencido de que nada me falta cuando Él me va guiando. Estoy convencido de cuando yo decido ser obediente y seguirlo, no me va a faltar nada. Él me hace completo en todos los ambientes y en todos los ámbitos de mi vida. Él no deja que nada me falte. ¿Estás cansado? El versículo 2 dice que en lugares de verdes pastos me hace descansar y que junto a aguas de reposo me conduce. Si no estoy siendo guiado por Él, si no lo estoy siguiendo y me encuentro cansado, probablemente me haya apartado o me haya ido y Él no me esté conduciendo. Tu alma está sin fuerzas, hay problemas en tus emociones. El versículo 3 dice que Él renueva las fuerzas de mi alma, que Él me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Si estamos teniendo problemas en nuestra área emocional, si estamos teniendo problemas en nuestra alma, Él es el que me da las fuerzas y probablemente no lo esté siguiendo, probablemente me haya quedado parado en el camino, probablemente me haya apartado de Él. ¿Hay temor en tu vida? El verso 4 dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento, me consuelan, aun cuando haya temor. Vivimos hoy una situación a nivel mundial que ha producido, que ha sacudido los cimientos no solamente de esta nación, sino de toda la tierra. El temor, el miedo ha sido mandado en oleadas por medio de medios de comunicación, por todo lo que se habla en la calle. Pero el Señor te dice que no temas, porque Él está conmigo, Él me consuela. Debería ser para nosotros, para los hijos, repetir esto en estos tiempos que son difíciles y todos los días poder
traer a memoria el Salmo 23. Cuando vengan pensamientos de temor, decir, no Señor, yo te sigo a vos. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. No puedo temer que va a haber mal sobre mi vida, porque tú estás conmigo. Ahora, no quiero venderte un evangelio positivista, porque, como te decía hoy, tormentas y lluvias vienen para buenos y para malos, para justos y para injustos. Pero tenemos una visión muy corta a veces de lo que es estar bien en el Señor. Lamentablemente nos han puesto esa carga de que vos venís al Señor y todos tus problemas habrán desaparecido. Y eso es una mentira. Eso es una mentira. Nos hemos quedado con ciertas cosas que no son tan reales. Y la Biblia no habla de eso. Lo que habla la Biblia es que hay una confianza mayor, que hay algo más delante, que esto terrenal que nos toca vivir no es todo, que esta leve y momentánea tribulación no se compara con el eterno peso de gloria. Pero cuando nuestra mirada solamente cae sobre terrenos naturales, todo este temor, todo este miedo, toda esta angustia, todo esto que a mí me falta, todo el cansancio, parece que me aplastan, parece que me agobian. ¿Por qué he perdido la visión? Estoy mirando las cosas de la tierra, estoy mirando las cosas que me pasan, estoy mirando las cuentas que tengo que pagar, estoy mirando los problemas de salud, estoy mirando lo que está pasando en la tierra, no estoy mirando lo que está pasando en el cielo. Es decir, estoy mirando con los ojos de la carne, no miro con los ojos del Espíritu. Hermano, hermana, los hijos debemos, como te decía recién en Romanos, andar en el Espíritu. Porque mientras sigamos queriendo solucionar los problemas de la carne, no vamos a avanzar. No vamos a avanzar. La sociedad nos golpea día tras día. Cuando no es la pandemia del COVID, son los problemas económicos. Cuando no son los problemas económicos, vuelve otra vez la pandemia del COVID. Cuando parece que arreglamos la pandemia del COVID, hay otro problema. Siempre va a haber otro problema. Siempre va a haber otra lucha, siempre va a haber otro desafío, siempre va a haber algo para hacer, siempre va a haber cosas. Pero si yo no me posiciono desde el Espíritu, lamentablemente voy a estar peleando una pelea, ¿sí?, que va a tener éxitos y fracasos constantemente. Ahora, el Señor dice que Él me lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo yo podría leer la palabra y ver que me dice que a los cielos se ingresa a través de muchas tribulaciones? ¿Cómo podría entender entonces a un Pablo que decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Es decir, me conviene más estar muerto que vivir. Pero si voy a vivir, vivo en Cristo. Entonces, ¿dónde nos vamos a posicionar en este tiempo? ¿Dónde nos vamos a parar? Probablemente escuchamos la voz del pastor de pastores, pero no queremos salir de nuestro círculo aparente. Esa puede ser una de nuestras causas. Y lo hablamos recién y no te lo voy a volver a repetir de vuelta, ¿sí?, que debemos salir de ese círculo de comodidad, de ese círculo de seguridad. Porque el Señor quiere llevarnos a nuevos desafíos, quiere llevarnos a nuevos lugares. Quiere dejar que esta vida deje de ser aburrida por vivir una vida adrenalínica en el Espíritu, en donde yo pueda
estar desafiado constantemente a este Dios que es ilimitado, pero que se puede mover en una persona limitada como soy yo y como sos vos. Tal vez nos detuvimos en el camino. Tal vez oímos su voz, tal vez empezamos a dar unos pasos, pero tal vez nos quedamos. O quizás en el peor de los casos, oímos su voz, salimos, pero nos fuimos a donde nosotros quisimos y ahora nos encontramos solos y perdidos. Son los lugares donde nos podemos ubicar. Tenemos un ADN y ese ADN es del cielo y Jesús lo tenía. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9, dice: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 4:15. Porque muchas veces nos quedamos hablando y decimos, no, pero bueno, Él era Jesús, Él era el Hijo de Dios, ¿sí? Pero se hizo carne igual que vos y que yo. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de esas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Muchas veces creemos que las tentaciones que tenemos nosotros, el Señor no las atravesó. Y la palabra dice, Él fue tentado en todo. Y en todo es todo. Como nosotros, pero sin pecado. Necesitamos movernos en la fe. Pero no en esa fe positiva, en ese ideal mental que muchas veces tenemos. Santiago dice, la fe sin obras es muerta. ¿Sí? Muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, si la fe no tiene una acción, no me sirve de mucho la fe que tengo. ¿Sí? Esa fe mental no sirve de mucho, esa fe positiva no sirve de mucho. Mostrámelo en acciones. Me hablas mucho de que tenés fe, mostrámelo cómo se hace, cómo lo vivís, pero mostrámelo en hechos. Muchas veces hablamos de un montón de cosas que el Señor hace y el Señor quiere hacer, pero que no son reflejo en nuestra vida. Hablamos de cosas que escuchamos, de cosas que nos contaron, pero que no las podemos llevar a la práctica. Entonces nos complica y nos compromete. Necesitamos fe de creer aquello que no se ve. No sirve la fe de Tomás. Tomás era uno de los discípulos del Señor, ¿sí? Caminó con Él, lo escuchó, oyó su voz, fue con Él. Pero fíjate lo que pasa en Juan capítulo 20, verso 24 al 29. Tomás, aproveché para tomar un poquito de agua. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, estaba con ellos cuando Jesús vino. Jesús resucita y se aparece a sus discípulos. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos
los que no vieron y sin embargo creyeron. Te decía, Tomás caminó al lado del Señor, Tomás siguió al Señor. Sin embargo, aunque escuchó muchas veces del Señor que era necesario que Él muriese y resucitase, le termina diciendo a sus amigos que si Él no ponía el dedo en la mano y si no metía la mano en el dedo, no voy a creer. Lo dice textual aquí, no creeré. ¿Por qué se endureció tanto su corazón para no poder creer? Jesús vuelve a aparecerse y por lo visto Jesús está en la charla que habían tenido antes, porque entra, le dice, pasa a todos, ¿sí? Y se va directamente con Tomás. Y le dice, bueno, ahora sí, mete el dedo, mete la mano. Y termina diciendo el Señor, bienaventurados los que no vieron y sin embargo creyeron. Muchas veces queremos tener una fe que nos mueve a más, pero estamos calculando los recursos que tenemos, las posibilidades que tenemos, las cosas que tenemos al alcance de la mano. Y eso termina impidiendo lo que el Señor quiere hacer. Creemos que solamente con capacidades que nosotros tenemos podemos salir adelante, que con los recursos que nosotros tenemos podemos salir adelante. Y el Señor muchas veces quiere obrar un milagro, pero no terminamos teniendo la humildad de Señor. Se presentó con los 5 panes y 2 peces. No tenemos esa capacidad de niño de ir, aunque sea con este poquito que tengo, a querer alimentar 5.000 personas. Entonces muchas veces medimos que el Señor no puede hacer nada porque yo solamente tengo 5 panes y 2 peces. Volvemos otra vez hacia atrás. En realidad, escuchamos la voz del Señor, pero muchas veces no le creemos. Porque si recordás ese pasaje, el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿y qué tienen? Porque les dicen, denles vosotros de comer. ¿Qué tienen? A ver, ¿qué hay? Pero nosotros muchas veces, en nuestro pensamiento, ni siquiera nos atreveríamos a ir delante del Señor con lo que tenemos. La fe no se trata de ver. La fe no se trata de creer de acuerdo a las posibilidades. Hebreos 11:1 dice, pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estaba leyendo con mis hijos este capítulo y verdaderamente te invito a que puedas leer el capítulo 11 de Hebreos, porque empieza a describir cada uno de las personas que le fueron creyendo al Señor, cómo se movieron aún sin haber podido ver nada, ¿sí? Y habla de Abraham, y habla de Enoc, y habla de Noé, pero le creyeron. Creyeron en algo que parecía imposible. Segunda de Corintios 5 dice, porque no andamos por vista, andamos por fe. Es tiempo de creer. Es tiempo de creer. Es tiempo de callar las voces de la razón y empezar a creer. Si el Señor hoy nos habló, si el Espíritu Santo nos está diciendo, si oíste la voz, su voz, no endurezcas el corazón. Tenemos desafíos por delante. Y la puerta del redil está abierta. Es tiempo de caminar.
es tiempo de callar el resto de las voces. Es hora de seguir a Jesús. Te invito que ahí en tu casa, donde estés, puedas cerrar tus ojos y podamos entregarle esta palabra al Señor. Podamos tomarnos este tiempo, aun cuando terminemos esta palabra, para poder meditar en lo que el Señor nos está diciendo. No te apresures en querer irte, no te apresures en querer salir, ¿sí? Creo que hay tiempos que son específicos para poder frenar y para poder escuchar lo que el Señor nos está diciendo, ¿sí? Y creo que la palabra sonando en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros oídos, en nuestro espíritu es: si oís su voz, no endurezcas el corazón. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo. Primero, Señor, te queremos pedir perdón por todas las palabras que vos nos hablaste y nosotros las dejamos caer. Por cada una de esas palabras que vos nos dijiste y nosotros no las accionamos, no caminamos, no te seguimos. Señor, en este tiempo que podamos romper con toda comodidad, con toda seguridad, con toda idea que no nos permite caminar en las nuevas cosas que vos querés a cada uno de nosotros, Señor, en lo personal, como individuos, como familias, como casa. Podamos en este tiempo oír tu voz, Señor, porque vos nos conocés, Señor, y nosotros podamos seguirte. Sea este tiempo, Señor, sea este tiempo un tiempo en que el Espíritu Santo traiga convicción sobre cada una de nuestras vidas y nos muestre dónde nos hemos quedado, si vamos caminando, si no vamos caminando, si nos fuimos, si ha entrado rebeldía en nuestra vida, si ha entrado de nosotros. Queremos obedecerte, Señor. Queremos seguir transitando este camino que vos has puesto delante nuestro. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias, Espíritu Santo, porque tu palabra no ha cesado y no queremos que cese, sino que nos sigas hablando, que nos sigas mostrando el camino y nosotros podamos, como hijos obedientes, seguir caminando en esta vida, en este propósito, en este llamado en el cual vos nos has traído hasta acá. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos, Señor, con toda nuestra gloria y honra sean solamente para ti, Jesucristo. En tu nombre. Amén. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Bendecimos y bendigo tu vida en este tiempo. Bendigo tu casa y que este sea un tiempo bueno para meditar en el Señor y para poner manos a la obra en aquellas cosas que Él nos haya estado hablando. Te bendigo. Muchas gracias.
¿Cuántos están gozosos en esta noche y celebran a Cristo, la luz del mundo? En medio de la oscuridad voy a profetizar, gritando sea la luz. En medio de la oscuridad Voy a profetizar, gritando sea la luz. En medio de la oscuridad voy a profetizar, gritando sea la luz. En medio de la oscuridad voy a profetizar.